Máster de Interpretación para el Método TISU. Serie Feliz para Siempre, Conectados a Jesús Ahora. 1. Propósito del máster. Proporcionar una guía clara y uniforme para desarrollar cada programa de estudio bíblico, manteniendo coherencia metodológica y enfoque cristocéntrica con aplicaciones prácticas en la era digital. SHOS 2. Metodología general del programa. Cada episodio seguirá esta estructura. Saludo inicial, oración, lectura del texto bíblico, sin comentarios. Introducción breve al tema, análisis con método en caja. Enunciado, texto bíblico, notas, explicación sencilla. Contexto histórico C, Cristo en el texto. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU. La mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Ya me escucharon. Bueno, tipos de llamado. Aquí tenemos 5 tipos de llamado. En realidad Jesús usó 4 tipos de llamado y el quinto está implícito en cada uno de los llamados. Primero, el llamado directo. El imperativo sígueme. Segundo, llamado a través de otros, como Andrés trajo a Pedro y Juan trajo a Santiago, sus hermanos. Tercero, llamado del marginado. La mujer samaritana, Zaqueo, los leprosos. Cuarto, llamado a través de la comunidad y el conocimiento profundo, Felipe y Natanael. Y luego tenemos un llamado que le hemos dejado una clase especial para él, ya la dimos ayer, que busquen el video de esta clase que está justamente en esta página. Se llama La decisión drástica, radical, tipo Mateo, Rosa Palomeque, y como ejemplo moderno y otros ejemplos modernos. Bien, vamos entonces a ver cada uno de ellos. El llamado directo imperativo, pescadores de Galilea. El llamado de la autoridad. Es el llamado déjeme, estoy teniendo doble. Vamos a, ya sé que me están oyendo. Vamos a darle un poquito. Ahí. Bien. Y muy bien, ahora sí. Estamos por todas partes. Este es un tipo de llamado más conocido, narrado en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Puntos clave de este tipo de llamado. La exégesis. Jesús llama a los pescadores Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En el contexto, estaban en su lugar de trabajo, a orillas del mar de Galilea. Su vida estaba centrada en la pesca. El texto clave, Mateo 4:19. Síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús llama a los pescadores Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En el contexto, estaban en su lugar de trabajo, a orillas del mar de Galilea. Su vida estaba centrada en la pesca. El texto clave, Mateo 4:19. Síganme y los haré pescadores de hombres.
de este texto hablamos en la nota 1 y ahora hablamos en la nota 2 también. La forma del llamado. Permítame, déjame corregir aquí. Que después se me queda y esta es nota 2. Bien, ahora sí. Ahora sí ya está corregido. Que ayer nos quedó esto y estábamos notando. No, ¿dónde está la nota 2? Aquí está la nota 2. Bien, ahora sí. La forma del llamado. Jesús se acercó a ellos y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. De la forma del llamado. Era una orden directa, una invitación que no daba lugar a dudas. Síganme y los haré pescadores de hombres. La respuesta fue inmediata y radical. Dejaron sus redes, sus barcas y en el caso de Santiago y Juan, a su padre y a sus ayudantes para seguir a Jesús. Este llamado enfatiza la autoridad de Jesús y la necesidad de una entrega total. Ahora, número 2, el llamado a través de otros. El llamado de la búsqueda. Punto clave, el exégesis. Andrés, Juan y Andrés son guiados a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista, quien les había dicho en un segundo día, les repitió cuando se encontraron con Jesús nuevamente, he aquí el Cordero de Dios. Ahora Juan y Andrés deciden seguirle. Jesús les pregunta, bueno, veamos el relato. El texto bíblico es Juan capítulo 1, versículo 39, vengan y vean. Pero el fundamento, tenemos la respuesta primero. La fe puede comenzar con la curiosidad y la iniciativa personal. Vengan y vean. ¿Ustedes quieren saber dónde moro? Vengan y vean. Ese fue el método de Jesús. El relato según el Evangelio de Juan. Al ver a Jesús pasar, Juan el Bautista declara, he aquí el Cordero de Dios. En este relato, Juan el Bautista está con dos de sus discípulos. Uno de ellos es Andrés y el otro se cree que es el mismo autor del Evangelio de Juan, aunque no se le nombra directamente. El relato del primer encuentro entre Jesús y sus discípulos está en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. Por favor, léanlo con calma. Y es importante analizarlo para tener una perspectiva más completa. En este relato, según Juan, Juan el Bautista, cuando Jesús pasa donde ellos están, dice, he aquí el Cordero de Dios. Esta declaración es clave. ¿Por qué? Al oírla, Andrés y su compañero deciden seguir a Jesús por su propia iniciativa. No es Jesús quien los llama. En este segundo tipo de llamado, Jesús no llama directamente. Es el Espíritu Santo que utiliza a Juan el Bautista para hacer el llamado. Ellos oyen acerca de Jesús, que alguien que los identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y la curiosidad los llevó a confirmar y a seguir al Cordero de Dios. Cuando Jesús se da cuenta de que los siguen, les preguntan, ¿qué buscan?
Ellos responden, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Jesús les invita a ir con él, diciéndoles, vengan y lo verán. Pasaron el resto del día con él porque ya eran las 4 de la tarde. La diferencia entre los evangelios. Tenemos los tres primeros evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan no entra dentro de estas categorías, pero tampoco es contradictorio, sino que ofrece diferentes perspectivas sobre los mismos eventos o sobre eventos similares. Veamos, los sinópticos, los tres primeros, se centran en un llamado directo y personal de Jesús a los pecadores, destacando su autoridad para convocar a otros a una vida, a una nueva vida. El llamado es una orden, síganme. Así lo ve Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan se enfoca en la iniciativa de los discípulos, que primero son atraídos a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista. La relación comienza con una búsqueda y una invitación. ¿Qué buscan? Vengan y lo verán. Diferencia entre los evangelios. Ambos relatos, tanto el sinóptico como el de Juan, subrayan la respuesta inmediata y radical de los discípulos, ya sea que Jesús los llamó directamente o que ellos lo buscaron primero. El resultado es el mismo. Lo dejaron todo por seguirlo y convertirse en sus discípulos. Esta diversidad de relatos en la Biblia nos permite entender la riqueza de la experiencia de seguir a Jesús, que puede comenzar de diferentes maneras, pero siempre exige una respuesta de fe y compromiso. Permiso. La diferencia entre los evangelios. En los relatos del llamado de los discípulos entre los evangelios de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, es muy importante por varias razones. ¿Por qué se da esta diferencia? Primero, complementan la historia. Lo que no dijo uno, lo dice, lo que no dijeron Mateo, Marcos y Juan, lo dice, Mateo, Marcos y Lucas lo dice Juan, para complementar la historia. Enseñan sobre el discipulado, muestran diferentes facetas de Jesús, importante como lo ve cada uno, y lo vemos aquí. Complementan la historia. En lugar de contradecirse, los relatos se complementan. Los evangelios sinópticos nos dan un vistazo al llamado público de Jesús, un momento dramático en el que Él, con autoridad, convoca a la gente a dejar sus vidas y a seguirlo. Este relato resalta la autoridad de Jesús como el Mesías y la radicalidad del discipulado. Quizás usted nunca leyó que Jesús no dio ocasión para que los discípulos dudaran. Jesús le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Vamos a ver más adelante, a diferencia de otros que le presentaron excusas a Jesús, para que entendamos, el Evangelio de Juan
Por otro lado, a diferencia de los sinópticos, el Evangelio igual no repite lo que ellos dijeron, sino que nos muestra en primer plano el primer encuentro más personal, casi tras bambalinas. Aquí el testimonio de Juan el Bautista actúa como un puente que lleva a los discípulos a buscar a Jesús por iniciativa propia. Juan el Bautista funciona como ese puente que conecta a sus discípulos con Jesús. Este relato subraya la importancia de la fe personal y la búsqueda de la verdad. Este tipo de, de, de llamado es importante, muy importante. Diferencia, el porqué de la diferencia, número 2. Enseñan sobre el discipulado. Claro, el llamado de los sinópticos enseña que el discípulo requiere una respuesta radical y una entrega total. Jesús te llama a dejar tus redes, tu vida anterior, para seguirlo. Juan, en su relato, nos enseña que el discipulado puede comenzar con una búsqueda, una curiosidad, una invitación a venir a ver. Es interesante que cuando a mí me presentaron el Evangelio, me invitaron a la iglesia y ya no pude salir. No siempre es un llamado dramático. A veces es un encuentro más íntimo y personal, pero todos llevan a una respuesta. Y el tercer porqué o la tercera razón de por qué las diferencias muestran diferentes facetas de Jesús. Claro, Mateo, Marcos y Lucas ven a Jesús el hombre, pero ¿cómo lo ve Juan? Veamos. En los sinópticos Jesús se presenta como el maestro, el líder, con el poder de convocar a su grupo. En Juan, Él se muestra como el Cordero de Dios, el centro de la fe de sus discípulos, a quien se acercan por el testimonio de otro. Ok. Hemos dicho que complementan la historia. Ambos son importantes. El de Juan nos muestra el por qué se acercaron a él por el testimonio de Juan el Bautista. Y el de los sinópticos nos muestra el cómo fueron formalmente llamados a unirse a él. En resumen, la diferencia es importante porque nos da una imagen más rica y completa del inicio de la comunidad de seguidores de Jesús, o sea, el inicio de la iglesia, mostrando que el discipulado puede comenzar de diferentes maneras, pero siempre implica una respuesta de fe y una vida transformada. Una vez más, permítanme. Fin de esta parte. Mañana veremos la siguiente parte de esta lección especial para nuevos creyentes. Recuerda, Dios nos llama a los capacitados. Capacita a los llamados. Bendiciones.